decía, en el modelo de Taylor, lo que tenemos son trabajadores, ¿sí?, aislados uno del otro, ¿sí?, realizando, lo que van a hacer es realizar movimientos, ¿sí?, movimientos que a través de los cuales se optimiza el tiempo en el que se logra la producción, ¿sí? Hasta ahí muy bien. Ahora, los trabajadores conviven, ¿sí?, trabajan juntos dentro de un lugar, ¿sí? ¿Cómo se puede optimizar más todavía eso? A través de lo que Ford arma, ¿sí?, Henry Ford, el de los autos, ¿sí? ¿Autos? ¿Lo vieron? Henry Sí. Ford lo que plantea, ¿sí?, es la línea de ensamblaje o la línea de montaje, ¿sí?, el trabajo en cadena. ¿Qué es el trabajo en cadena? Hay un trabajador que hace una parte, ¿sí?, del trabajo, o sea, le pone las ruedas al auto, hay otro que le pone el capó, hay otro que hace, y así, ¿sí?, hay como distintos puestos, ¿sí?, que sumado a esto que plantea el Taylorismo, ¿no?, de que tenés que hacer tales movimientos, ¿sí?, arman una coordinación que logra una mayor productividad, ¿sí?, una línea de ensamblaje. ¿Sí? En Taylor era, bueno, uno trabajando, ¿sí?, o uno dedicándose a una cosa, pero mal coordinado con el otro, ¿sí?, en la producción. En Claro. cambio, Henry Ford lo que hace es mejorar eso, arma la línea de ensamblaje y entonces, ¿viste?, uno hace esto, cuando terminó, el otro ya está haciendo lo otro, y cuando terminó, el otro está haciendo lo otro, ¿sí? Obvio que no estaban al pedo antes, sino que estaban trabajando en el anterior. Entonces, en el auto anterior, ¿sí?, estaban trabajando. Como Y se utiliza Claro. ahora, nada más que todo con máquinas. claro, claro, es más máquina todavía, más máquina todavía. Eso, con la tecnología, las líneas de montaje las vemos con máquinas directamente automáticas y las personas operando las máquinas, ¿sí? Tal Lo cual. vemos así. Pero en ese momento que era manual y el trabajo manual seguía teniendo importancia, bueno, pasa esto. Ahora, lo que plantea Ford es un cambio, digamos, una optimización también para la productividad. Incluso hay un apartado ahí que habla de cómo en realidad aumenta muchísimo el valor, lo que le terminan pagando a los empleados, ¿sí? Aumentan mucho. ¿Pero por qué aumenta? Porque aumentan también las ganancias de la productividad, ¿sí? Claro. Pero con eso, lo que plantean es que se plantean dos cosas, ¿no? Se plantean lo relativo a cómo eso que ganaban, ¿sí?, la gente ganaba eso, o sea, perdón, vuelvo a esto del trabajo. Para el empleado sigue siendo lo mismo, nada más que le pagan más y es más explotado, ¿sí? Pero además se necesita, ¿sí?, eh, se necesita control, ¿sí? Para este tipo de trabajo se necesita control. ¿Y cómo se produce ese control? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se forma? Ejerce. Se ejerce ese control y ese poder? Primero que lo hacen, bueno, a través de la figura de autoridad que es el capataz, ¿sí? El capataz es el que ve a ver qué estás haciendo vos, cómo lo estás haciendo, si estás cumpliendo con los tiempos, los movimientos y todo lo que tenés que realizar, ¿sí? Que sería la figura del supervisor hoy. Bueno, es la Ponele. figura del supervisor. El tema es que ese tipo de estructura, ¿sí?, en este tipo de empresas, lo que arma es una estructura, digamos, de orden piramidal, ¿sí? La empresa tradicional tiene esta característica, es piramidal. Entonces, abajo están los empleados, después están supervisores, gerente general. Gerente de distintas cosas, supervisores de distintas cosas, pero es piramidal. Termina en una punta, ¿sí?, que puede ser un consejo general, ¿sí?, o un presidente o un gerente general, ¿sí?, pero siempre termina en uno. Y el control tiene que ver con, efectivamente, con un control ahí, de que el trabajador esté haciendo las cosas en el tiempo que corresponde,
la forma que corresponde. El tema es que eso, lo que establece, ¿sí? O sea, ¿qué sucede? Como los ingenieros ya establecieron la forma correcta de realizar el trabajo y el tiempo correcto y los movimientos correctos para realizar este trabajo, a la persona, ¿sí? A la persona, al trabajador, no le queda, tiene un rendimiento, tiene un techo de rendimiento. ¿Sí? ¿Qué significa? Que por más de que vos trates de innovar, ¿sí? Pasa nuevamente esto, de que ya lo pensó otro. Entonces vos no vas a mejorar esto. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué hace? Hace que la persona, sí, cobre un montón de plata, ponele, el empleado ganaba bien, pero ¿qué pasaba? Desde el punto de vista de su autonomía, desde el punto de vista del incentivo por producir más, no le pasaba nada. No se involucraba en la tarea a realizar. ¿Se entiende? ¿Por qué Sí, no se sí, sí, sí. involucraba? Porque no se involucraba ni mentalmente, ni tampoco podía mejorar el rendimiento. Les Claro. explico esto. O sea, ponele que a vos te ponen a hacer un trabajo mecánico, ¿sí? A vos te ponen a hacer un trabajo mecánico. Y puede ser que lo que te incentive a vos, ¿sí? Es agarrar y decir, bueno, trabajo, logro más cosas, ¿viste? Aunque no me paguen más, no importa. Necesito incentivarme con esto, de que voy a mejorar la productividad. Pero la línea de montaje, como vos dependés de otros, ¿sí? Exacto. Está condicionado, no se trata Te solamente de que limita. hagas individualmente, ¿sí? Entonces, la productividad dependía de otro. Eso lo mejora otro modelo, que es el modelo toyotista. El modelo toyotista establece competencia entre grupos, ¿sí? Y le da Claro. premios, incentivos desde ese lado. Trabaja esa cuestión, el modelo toyotista. De Toyota, de los autos Sí, que... sí, sí. Toyota, ¿eh? Bien, pero tomando esto, fíjate que no. Re bien pensado eso igual. ¿Verdad? Sí, está bien pensado. Son unos guachos también. Tal cual. No, bueno, pero desde el punto de vista de incentivo, Igual, donde hay poder hay resistencia, dice Foucault. Y es así. Fíjate que la huelga en Japón no es hacer menos ni ir a trabajar, sino que es la superproducción. O sea, les producen mucho más y entonces pierden mucha plata porque no tienen dónde poner esa producción, las empresas. Les claro. generan más pérdida en la superproducción que en produciendo menos. No importa. Mira. Lo que voy es a En esto. fin. No quiero perderlos en esto. ¿Qué consecuencias tiene eso para la persona, para el sujeto, para el individuo? Las consecuencias tiene que no tiene ningún tipo de incentivo para ir a trabajar, solo la plata, ¿sí? En estos modelos, no tiene incentivo, solo la plata, y además hay una cuestión relacionada al castigo. Eh, Se trabaja con el miedo a ser despedido, ¿sí? Se habla de la emocionalidad del miedo, o sea, como ganaban mucho, perder el trabajo significaba una gran pérdida para estas personas, Claro. ¿sí? Mm. Entonces, también desde ese lado, ¿sí? Se tiene en control con el riesgo del despido, con el riesgo del castigo, con el riesgo de que te suspendan muchos días. Si vos no ganás una mierda, no te importa tanto si te suspenden o no, ¿sí? En cambio, cuando ganás mucho, perdés mucho también. ¿Se entiende? Se les Sí. da para que tengan miedo de perder eso que se les da, ¿sí? Uy, no voy a poder mantener el autito que me compré, No, ¿sí? el estilo de vida que vos ya Ni los tenés. lujos, ni... Sí. ¿Sí? Se entiende también, fíjense que se establece un valor también en relación a la plata. O sea, la plata empieza a tener un valor también para el empleado, ¿sí? Eh, Ciertos valores se condicionan, ¿sí? Bueno, pero también yo les decía, este tipo de empresa, como les decía, tiene una estructura piramidal. En esa estructura piramidal, para la toma es tanto para la información, que va de abajo hacia arriba, como para las decisiones, que va en la estructura piramidal desde arriba hacia abajo. ¿Quién decide? Decide el presidente. El gerente general decide qué es lo que se hace, ¿sí? Tengo un problema, ¿sí? Tengo un problema en el montaje. ¿Cómo se produce la información en la empresa?
tengo un problema de montaje, le digo al supervisor. El supervisor le dice al otro supervisor. Y así hasta llegar arriba. Y de arriba, el presidente dice, ah, bueno, no, entonces hagan esto otro. Y tiene que bajar nuevamente a la directiva. La información. ¿Se dan cuenta que ese tipo de información nosotros lo pensamos hoy desde el mundo en que vivimos y nos parece una pavada? Nos parece, decimos, qué manera de perder tiempo. La burocratización que genera eso. ¿Se entiende? O se pierde un poco en esto. La miro Sí, sí, sí. la que está como mirando medio raro. ¿Yami? Activa el micrófono, amor. Mira que me quedé un poco. Dale. Yo les decía, las empresas tradicionales tienen... De la pirámide que va de la información de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo. Hasta ahí. Lo que va, la información es porque sucede algún problema, ¿sí? El problema sucede en esta parte de abajo, puede suceder en otros niveles, pero cuanto más abajo esté, más tarde en llegar arriba. Y también más tarde en llegar desde arriba, la directiva, hacia abajo. ¿Sí? Entonces la comunicación no es muy eficiente en este tipo de organizaciones. Eso es lo que le estoy diciendo. Ahora, ¿por qué es así? ¿Por qué tiene esta estructura? Y porque es una estructura que responde al tipo de control y de manejo y de regulación del trabajo. ¿Cuál es Que ese? sí o sí necesita este tipo de modelo. Sí, pero es por la estructura del control. Se van a dar cuenta por esto que les voy a decir. A ver, te hago una pregunta porque acá me perdí. Sí. ¿La estructura de control es por la estructura organizacional? No. ¿O la estructura organizacional es por la estructura del control? Es por la estructura de control. Ah, o sea que la cosa, lo importante acá no es la organización del trabajo, sino mantener el control. Es que la organización del trabajo implica la forma en que vos controlás que el tipo esté cumpliendo con su trabajo. Ok. Es parte de la organización Claro, del trabajo. El control es parte de la organización del trabajo. O sea, no se yo lo trata había solo de entendido la al revés. tarea que yo hago. No se trata, el trabajo no es solo la tarea que yo hago o que hacemos todos los trabajadores, sino también la forma en que se controla eso, de que yo lo esté haciendo bien. Exacto. ¿Sí? Está bien. Control de producción, control de el mantenimiento de la maquinaria, Claro, de sí, las sí, sí. personas, y el Yo mantenimiento. pensé que como era, yo lo había entendido que como era una estructura que sí o sí tenía que tener control, porque si a mí no me controla alguien y yo no hago bien mi trabajo, descontrolo todo el resto. Ahora. Es que vos necesitas el control, ¿por qué? Porque pensado desde estas empresas, desde esta forma de empresa tradicional, el empleado no sabe hacer minga. ¿Por qué? Claro. Porque no piensa. Porque el empleado no está para pensar, está para seguir las órdenes. Si no hay órdenes que vengan, el empleado se queda como una planta. Claro. ¿Se entiende? Sí, tal cual. Al empleado no le pagan para pensar, ni para ser creativo, ni para tener incentivo propio. Le pagan solamente para seguir órdenes. Fíjense, ¿no? ¿Cómo le damos a eso todavía nosotros? Es que es lo que en general en las empresas que funcionan de esa manera, el control sigue siendo el mismo, se sigue ejerciendo el control y la mayoría de las empresas están buscando también que haya ese control. Y también estoy pensando que con respecto a lo que vos decías, de ejercer el control o el poder, con respecto a perdés un trabajo muy bueno, ojo, porque está bien pago, es un laburo en blanco, ponele, lo que te demanda la sociedad y lo que uno piensa también es una manera de control que se ve hoy día incluso, en muchos casos. Sí, pero hay en juego otra subjetividad hoy en día. Y eso tiene que ver, voy a tomar algo de unos autores que ustedes no necesariamente lo van a conocer, pero hay unos filósofos que son Deleuze y Guattari que hablan de que la máquina, o sea, representa el tipo de subjetividad de la época. O sea, de acuerdo a las máquinas que tenemos, es también nuestra subjetividad, dicen ellos. ¿Qué les estoy diciendo? Ajá.
les estoy planteando que las formas de relacionarnos que tenemos nosotros, o de vivir o de pensar el mundo, depende también del tipo de máquinas. No es lo mismo la máquina a vapor, ¿sí? No es lo mismo la máquina que necesita ser operada o las conexiones que hay en determinadas máquinas que la cibernética. La cibernética es otro tipo de máquina. No es lo mismo lo mecánico que lo digital, por ejemplo. Pero nosotros pensamos o tratamos, forjamos nuestra subjetividad en base a lo digital. No importa. Es como muy lejos esto. A ver, vayamos simplemente a este modelo, ¿sí? A este tipo de organización y ¿qué es lo que sucede? El autor dice, la empresa entró en crisis. ¿Por qué entra en crisis? Primero por factores externos. ¿Cuáles son los factores externos? Y que el mercado cambió totalmente. El mercado, la globalización, hace que una empresa que no se adapta, ¿sí?, al mercado global, pierde. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el mercado global o la globalización o la flexibilización laboral? Quiere decir que yo tengo una empresa, que soy un empresario en Inglaterra, y ¿qué hago? Busco mercado laboral. ¿Qué? El mercado laboral tiene que ver con buscar en el lugar del mundo en donde produzcan, me salga más barato el trabajador y en donde esté más cerca de la materia prima. Entonces busco esto y entonces me voy a Nigeria a producir. Vieron que muchas veces salen las críticas a Nike, salen las críticas a un montón de empresas grandes, nacionales, que ¿qué dicen? Sí. Que hacen trabajar a los nenes, que hacen trabajar a la gente por 2 pesos. Sí, es parte también del neoliberalismo. ¿Sí? Entonces, se buscan los empleados en cualquier lugar del mundo. Entonces, cuando me llaman de Movistar para ofrecerme el mejor teléfono, me habla una puertorriqueña que le pagan 2 mangos, ¿sí? 3 chapitas le pagan, por el sándwich y la coca, y la tipa está laburando en el call center todo el puto día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a Movistar le sale más barato pagarle a alguien de allá que pagarme a mí, que le voy a exigir más plata y que las leyes laborales son otras, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tal cual, yo trabajaba para Vodafone vendiendo telefonía para España, porque pasaba eso, era mucho más barato nuestro trabajo que el de allá. Vos eras más obra de mano de obra más barata. ¿Y sí? Y acá en las empresas argentinas hacen lo mismo, pero con otros países más pobres. Tal cual. Bueno, entonces, sin caer en lo moralizante de esto, pero digo, son las leyes neoliberales estas de la economía. Entonces, eso hace que si vos no te adaptás a esto, fíjense la movilidad que eso implica. Nada que ver, re lejano con tener la fábrica en un lugar, que el empleado sea el que vive en la misma ciudad que vos lo conocés, que... Nada que ver, ¿no? Nada que ver, está muy lejos de No. eso. Yo produzco a un continente de distancia, ¿sí? Y con gente que ni conozco, ¿qué me importa? ¿Sí? También eso hace que a lo deshumanizado del trabajo, porque como yo no veo que se rompe el ojete el tipo, y que No importa. digo, no me importa, no me importa. Bueno, sigo. Todas estas cuestiones, la flexibilización laboral, la globalización en términos de mercado, el neoliberalismo y las leyes del neoliberalismo, son factores externos. ¿Sí? Las nuevas tecnologías son factores externos, pero hay factores internos. Dice, la empresa tradicional entra en crisis por estos factores externos, pero también por los factores internos. ¿Cuáles son los factores internos? Todas estas cuestiones relacionadas a la subjetividad, ¿sí? Que no nos permiten a nosotros flexibilizarnos, ¿sí? Al trabajador no le permite flexibilizarse, ni tampoco al director de la empresa que piensa de esa manera. Es lo que ustedes ven y me dicen cuando están planteando, sí, la forma de trabajar sigue siendo la misma que en el comienzo de 1900. Sí, heredamos Sí. mucho de eso, y tengo un supervisor y alguien que me controla el trabajo de la misma manera en la fábrica. Qué bárbaro. Bueno, entonces, esa rigidez, ¿sí? Esa rigidez en el control
y en la forma de concebir el trabajo. Debe que dar resultados. ¿Cómo? Perdón, no te escuché ahí, Yami. Debe que dar resultados, porque Yo creo lo siguen que utilizando de esa forma. no sé si da resultado, en realidad sí, resultado da porque siguen teniendo ganancias, pero a nivel de lo que es la empresa y la productividad tampoco crece y sigue dependiendo de un mercado que es acotado. Y a la vez también lleva, yo no creo que el tipo que es empresario esté muy tranquilo hoy. Salvo el que, no sé, Bielsa. Pero el empresario chiquito, tiene atada. tiene un negocio, está cagado hasta las patas todo el tiempo, vive cagado hasta las patas como el empleado. Están unidos en su destino, en ese sentido. Y las grandes empresas, bueno, por ahí no, pero igual no es que la pasan muy bien. Entonces, es un malestar que tiene que ver con que no se adapta a lo externo, a los cambios, a las variables externas, pero tampoco internamente se produce un cambio. ¿Sí? Si ustedes van a ver la estructura de LEUD no tiene una estructura de una empresa grande, sigue funcionando como una empresa familiar y chica, en términos de lo que es selección de personal y todo eso, sigue funcionando como de pueblo, en ese sentido. No sé si se habrá profesionalizado un poco más, capaz que ahora sí, pero sigue estando el loco Bielsa arriba, ¿viste? Cala, sigue estando como jefe y dirige todo. Es una empresa Y tradicional. allá arriba regentea. ¿Eh? Y de allá arriba regentea todo el mundo. Bueno, sí, pero sigue siendo así, o sea, ¿no? Tiene esa estructura. Si bien tiene como sus capataces, pero tiene esa estructura. Bien. El problema de esto es que también, digamos, desde el punto de vista de la forma de entender el trabajo cambió. ¿En qué sentido? Sí, ustedes me dicen, sí, sigue siendo manual en muchos casos el trabajo, y sí, sigue siendo manual. Pero en otros casos, ¿sí? En otros casos, también requiere de una parte intelectual. ¿Sí? No hay trabajo que no implique una parte intelectual del actor, del trabajador. ¿Sí? No. Entonces surgen problemas en donde por un lado se nos está pidiendo, y si van a las grandes ciudades se van a encontrar con que cada vez es más el trabajo intelectual de las empresas que el trabajo manual. ¿Por qué? Y porque el trabajo manual, ¿quién lo reemplaza? La máquina. La tecnología hace, ¿sí?, que el trabajo manual quede de lado y solamente nos queda, ¿sí?, el trabajo intelectual. Sí, de la gente que piensa. Claro, claro. ¿Sí? El ingeniero que trabaja, y en todo caso el ejecutor también tiene que poder pensar qué sucede en ciertas situaciones y tomar decisiones. Entonces, si el que está acá abajo ahora tiene que pensar, ¿cuál es el problema? Que si tenemos la estructura de una empresa tradicional, tarda un montón en producirse la comunicación y en tomar decisiones. Se requiere de un trabajador diferente ahora. ¿Sí? Y la estructura funciona como obstáculo. Las decisiones Tengo y el una pensamiento. consulta, por ejemplo, esto serviría, por ejemplo, como ahora, por ejemplo, el tema de la pandemia. Viste que los trabajadores son los que le están diciendo a los de arriba que tienen que hacerlo hisopado, que y todas esas cosas. No ¿Cómo los sigue la trabajadores? ley de... Perdón, Yami, ¿qué trabajadores y de qué empresa? ¿De una empresa decís vos? Claro, Ajá, toda la fábrica, con el tema de la pandemia. sí, Sería como que ya no siguen estrictamente lo que mandan de arriba, digamos, de arriba de la pirámide. sí. Pero eso tiene que ver con la subjetividad. Tiene que ver, cuando digo la subjetividad, tiene que ver con cómo nos formamos nosotros como sujetos dentro de esta sociedad. Nosotros no nos formamos más
como personas que seguimos la norma, seguimos las órdenes, seguimos a los patrones. No, nada que ver. Si vos ves, ustedes, Claro, muchos que son no, jóvenes, porque ahora dicen, no, yo me voy a infectar, me quedo en mi casa. claro, exactamente, exactamente. Hay algo que dice Dufour, que les voy a dar un trabajo de lectura, son una o dos hojas que ya vimos, pero que me gustaría que lo revean. Él habla de la caída de Dufour, ¿no? Dice, para hablar de la subjetividad que se produce en la actualidad, dice que ahí está la caída de los grandes relatos. Los grandes relatos son los que nos dan de alguna manera sentido a nuestra vida y confiamos en esos relatos, ¿sí? Y fíjense que el mundo hoy no nos presenta ninguna garantía, mucho menos que antes. Los grandes relatos establecían eso, esto que ustedes decían, que ustedes nombraban, que decían, bueno, hay que trabajar para tener la casa, para tener una familia, para tener tal cosa, para tener... ¿No hay como Ya un no. desgaste de eso también hoy en día? Sí. Sí, tal cual. Entonces, yo les voy a leer un poquito de lo que dice Dufour para que contextualicen en esto. Ahí termina el texto de Echeverría, ¿no? Ahora tomo algo de lo que dice Dufour. Acá estamos. Yo les leo un cachito, ¿sí? Se llama así, la parte, dice, el trabajo y la lógica mercantil. ¿Qué es esto que decían ustedes? De que nos venden objetos, ¿no? Claro. Dice, en una parte dice, para Dufour, la caída de los grandes relatos, verdaderos cimientos de la modernidad, ¿sí? De la Revolución Francesa para acá, el relato religioso monoteísta, los relatos de los estados-nación, los relatos patrióticos, dice, el relato de la emancipación del pueblo trabajador, los relatos sobre el matrimonio, el encuadre axiológico de la familia humana y la monogamia, los paradigmas sobre el trabajo en una organización para toda la vida, todos esos son los relatos, ¿no? Fíjense que lo que nos establecen es la continuidad de experiencia, la continuidad del tiempo. ¿En dónde? En la familia, hay que tener la familia eternamente. Nada, ahora nada de eso. El Nada matrimonio más lejano. para toda la vida, el Estado-nación, el patriotismo. Bueno, lo mismo dentro de un sujeto con relación a una organización. La organización esa en donde voy a estar empleado toda la vida. Eso se cae, dice. Todo eso que se cae, dice, está dando paso a un sujeto que ya no se define por su dependencia y su sumisión a los grandes sujetos vinculados a la imago paterna, a la imagen paterna, al Padre en su función simbólica y a los grandes padres, el Padre Celestial, Dios, los padres de la patria, la organización laboral. Dufour, sigo leyendo un ratito más, Dufour considera que la posmodernidad ya no tiene figuras presentables del gran sujeto. El gran sujeto es ese, ¿sí? El dueño de la empresa, el Dios, el Padre. Por ello, el sujeto moderno se define por su autonomía jurídica, por su libertad económica, un sujeto autorreferencial que ya no está sujeto ni a Dios, ni al rey, ni a la república, ni al empleo, solo es súbdito de sí mismo. Un sujeto que establece relaciones especulativas y utilitarias con sus trabajos, fortaleciendo el carácter transaccional entre fuerza de trabajo y dinero, con el consiguiente quiebre identitario que acentúa las tensiones entre las personas y las organizaciones del trabajo. Bueno, ahí. ¿No? Tiene que ver con que se le dio más importancia al sujeto también, desde lo laboral,
Entonces vos decís, bueno, yo ya no soy una máquina, yo pienso. Entonces, como puedo pensar en esta empresa, puedo pensar en cualquier otra. Lo siento, si no te gusta, me cargaste, voy. amor? Claro. ¿Qué descargaste? ¿Qué descargué? Sí. Ah, una imagen de guardarla ya. Ya está. ¿Qué pasó? Te la toco también. Hay un Pero se me hace más rápido. igual estamos terminando. No, mirá lo que me quisieron. Bien, les decía, entonces, ante esto, ¿no? Ante esta subjetividad, lo que hay que pensar, ahí sigue pensando Dufour, es la relación del hombre con el trabajo, ¿no? Y cómo se modifica esa relación. O sea, vos decís, Leila, vos estás hablando y planteás, claro, ahí uno no se siente como súbdito, como me debo a mi trabajo, ¿sí? Me debo a esta organización que me da identidad, que me da identidad en el sentido de decir yo pertenezco a esta organización, ¿no es cierto? Siento la organización como mi familia, siento la organización como que me da cosas a mí que me sirven, bueno, todo eso. No, al contrario, también el sujeto se vuelve un poco mercenario, voy al mejor postor. No se acordaba mi hermano, que es informático y que se pasa de empresa a empresa. Mi hermano es informático y se pasa de empresa a empresa. El que paga más, él va. Ahí voy. Está buenísimo. Pero es la lógica que funciona. Era también va donde me siento cómodo, que también está bueno. También. Pero es como, fíjense que ahí se pierde algo de la relación. ¿Qué consecuencias tiene eso para el hombre y la organización? Esto que dice Leila, y bueno, sí, no me gusta esto, me da la mierda, si no me pagan nada. O no solo me interesa la plata que me das. Es una relación transaccional. No hay identificación con la ética, ni con el código, ni con nada. Entonces, esos son los sujetos que probablemente, ¿sí?, somos nosotros y también son otros con los que vamos a trabajar. ¿Sí? Así que bueno, si ustedes esperan que cumplan con la autoridad, ¿viste? Dicen, no hacen caso los empleados. Y no hacen caso, bueno, pensemos a ver por qué no hacen caso. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la subjetividad que se juega? ¿Cuál es la mía? Claro. Bueno. ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Qué mensaje no se entendió? Claro. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Bueno, sucede esta subjetividad también, ¿no? Bueno. Hay otra cuestión más que es el contrato psicológico, que es algo que plantea Jane, que está en estos textos que vimos. ¿Sí? Les voy a pedir que lo revean un poquito y que piensen estas cuestiones en relación a lo que vimos hoy. ¿Eh? Profe, el capítulo ese 11, no lo pude abrir. ¿Lo abriste recién hoy? ¿Cuál? El capítulo 11. Porque si se me La traspapeleó clase todo. 11, La clase las 11. organizaciones, crecimiento y cambio. ¿No lo pudiste abrir a cuál? ¿Al texto? Al último que mandó. Sí, no lo pude abrir. Le mandé un email. ¿Está en el campus o en el texto? ¿O al texto no pudiste abrirlo? El texto de la clase 11, decís vos. Campus, no me lo permite el campus. Mirá. Claro. Bueno, lo envío por mail. Sí, porfi. Yo tampoco lo puedo acceder. Bueno, listo, lo envío ahora por mail. Listo. Bueno. No sé por qué, porque dice, esta clase no puede ser accedida. No sé, tal vez si habrá... Capaz que está desactivada la clase, o no está activada la clase. Bueno, me voy a fijar eso. Claro, sí, eso. Se los mando por mail ahora. Por las dudas, mándalo por mail. Bueno, y de última lo vemos por el campus también. Y subo la grabación al coso, que me parece que me quedan un par de clases sin subir.